Desde que abrí el canal, me han llegado muchas vivencias de brujería o me solicitan información para encontrar alguna ayuda esotérica. Pero jamás imaginé que alguien buscara comprar problemas de esta índole. Por lo que me pareció interesante compartirte la historia de 7 muñecas que están embrujadas o poseídas y que actualmente están a la venta en eBay. Gracias a todos por escribirme, escucharme y seguir siendo parte de la familia. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Muñecas poseídas en venta. Curiosamente, la venta de artículos sobrenaturales está muy de moda, y sobre todo en el mes de octubre. Resulta ser que estos juguetes que van desde muñecas, osos de peluche o tablas Ouija tienen un valor más grande que el monetario. Las personas desean tener una experiencia sobrenatural, ya sea para asustarse o simplemente sentir que cuidan a alguien en otro plano espiritual. La primera posición la ocupa la muñeca Señorita Meg. Desde que vive con una nueva familia, las cosas desaparecen de manera inesperada, pero no para siempre. Ella regresa lo que se ha llevado. El dueño quiere colocar a la señorita Meg en el hogar de alguien que le gusten las bromas, pues a ella le gusta llamar la atención jugando con los vivos. Ahora ya sabes, por si te interesa tener una alegre compañía. La segunda posición la ocupa Diana. Su pasado es trágico, ya que fue una de las muchas mujeres acusadas en la antigüedad de brujería. Pero con ella era realmente cierto porque fue una bruja, según su actual dueño. Provenía de una familia con mucho dinero, pero cuando creció y tenía edad para casarse, el hombre que amaba ya estaba enamorado de otra mujer. Poco después, esa mujer comenzó a tener horribles pesadillas, a ver demonios y experimentar dolores sin explicación. Ella acusó a Diana de embrujarla, pero siendo Diana de una familia poderosa, los cargos fueron retirados y fue liberada. Sin embargo, fue encontrada sin vida misteriosamente días después. Se dice que su alma no se fue, sino que se transfirió al cuerpo de una muñeca de porcelana. El vendedor asegura que Diana es inofensiva, solo un poco traviesa, pues es conocida por mover objetos, reír de manera escalofriante y correr en la oscuridad por la noche. El tercer puesto lo ocupa la muñeca Millie. Ella es de porcelana y es considerada un espíritu de clase A, lo que significa que es muy activo. Cuentan que toca el timbre de la casa, hace que orbes coloridos floten a su alrededor y mueve objetos. Si ella siente tu miedo, incluso puede tocarte. El vendedor está buscando que Millie encuentre un hogar que esté dispuesto a asumir el riesgo de la actividad paranormal. Dice que ella no es mala, solo quiere ser querida, por si te quieres animar. La cuarta posición la ocupa Bonnie. Es un peluche de conejo que viste una pijama de rayas. Fue encontrado por unos niños en un edificio abandonado que antes era hospital psiquiátrico. Ellos, al darse cuenta de la actividad paranormal, lo devolvieron al mismo lugar. Sin embargo, aquel muñeco apareció de nuevo en la casa de uno de ellos. El vendedor cuenta que desde que lo adquirió, por las noches, las luces de su departamento se prenden y se apagan. Además, que en la habitación donde está, se puede escuchar el llanto de una niña a las 3 de la mañana. Acá tienes una opción por si quieres dormir con un lindo peluche apretujable. La quinta posición la ocupa Koumori. Se caracteriza por tener un espíritu energético. De acuerdo a la descripción de su vendedor, este juguete fue encontrado en un campo de concentración judío
y según relata, la actividad paranormal consiste en escuchar pasos en su casa, susurros que provienen del juguete y olor a humo de arma durante las noches. Relata también que un especialista que lo analizó reveló que dentro del muñeco se encuentra el espíritu de un hombre de 79 años, el cual era soldado. La sexta posición la ocupa Gina. Según la descripción del vendedor, es una muñeca embrujada que se pone muy activa durante las noches, especialmente cuando llueve y hay tormentas. Dentro de la muñeca se encuentra el espíritu de una chica de 19 años. Según relata, los ojos de esta muñeca te siguen. Además, el vendedor cuenta que desde que la tiene, ha visto en su casa la sombra de una chica saliendo de la habitación donde está la muñeca. Y además, ve la sombra bajando las escaleras. También dice que al espíritu le gusta la compañía, tanto que hace lo que fuera necesario para notar su presencia. Entre las acciones que realiza, puede sollozar, abrir y cerrar puertas, dar golpes en la noche e incluso aparecerse en tus sueños. La séptima y última posición la ocupa Holt. Es un muñeco descuidado lleno de grietas y dedos faltantes que fue encontrado en un cementerio de Nueva Orleans por una pareja que estaba interesada en recolectar viejos escombros de lápidas y explorar antiguos cementerios. Dicha pareja estaba de vacaciones en el famoso cementerio Holt. Tuvieron ahí un picnic y exploraron el lugar. Sin embargo, una gran tormenta se extendió y debido a eso, gran parte de la colección que habían recolectado se perdió. Sin embargo, en un charco vieron que flotaba el muñeco. Decidieron guardarlo como un recuerdo de su viaje y procedieron a enviarlo en un paquete sellado. Sin embargo, este se perdió y nadie pudo encontrarlo, incluida la oficina de correos. Después de 3 meses, alguien tocó la puerta de su casa y vieron a un hombre desconocido, el cual estaba perturbado y aterrado. Les entregó una bolsa de compras sucia y posteriormente salió corriendo. Cuando vieron el interior del bolso, ahí se encontraba el muñeco. El dueño actual de este muñeco compró a Holt a la pareja que lo encontró. Sin embargo, con dicho artefacto se vieron sucesos extraños. Según relata el vendedor, durante una tormenta eléctrica la luz se fue y grandes cantidades de agua empezaron a salir de los enchufes y la sala se empezó a inundar por completo. Sin embargo, el lugar donde estaba el muñeco seguía seco. Después de eso fue cuando empezaron a suceder cosas más interesantes. Cuando el hombre se bañaba, encontraba pequeñas huellas de niño en el espejo del baño. También empezaron a salir muchas manchas de humedad en los muebles y alfombras. Incluso dice que tiene sueños recurrentes con un niño pequeño que le pide ayuda. Espero que el tema te haya parecido interesante y ya tienes opciones para regalar en Navidad por si tienes algún intercambio de regalos en la oficina o con tus vecinas. Si deseas contarme alguna vivencia referente a este tema, estaré pendiente en los comentarios. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?